En medio de las montañas verdes y los ríos caudalosos de Colombia, en un país fracturado por la violencia política y la desigualdad social, comenzó a gestarse una de las guerrillas más duraderas y poderosas de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Para comprender su surgimiento, es necesario retroceder a la Colombia de los años 50, un territorio marcado por heridas abiertas y por la sangre derramada en un conflicto que, en principio, nada tenía que ver con ideologías revolucionarias internacionales, sino con la lucha entre liberales y conservadores. La llamada época de la violencia había dejado cicatrices profundas en la población. Durante más de una década, campesinos de distintas regiones vivieron bajo el azote de ataques, represalias y matanzas entre los dos partidos tradicionales que se disputaban el poder. El Estado, incapaz de controlar la violencia y en muchas ocasiones cómplice de ella, abandonó a vastos sectores rurales a su suerte. En ese vacío de autoridad, hombres y mujeres del campo comenzaron a organizarse, no solo para resistir, sino para sobrevivir. En esas regiones apartadas surgieron lo que entonces se conoció como repúblicas independientes, territorios donde la ley del Estado no llegaba y donde los campesinos armados imponían su propia forma de justicia. El año de 1958 había marcado el inicio del Frente Nacional, un acuerdo político entre liberales y conservadores para alternarse en el poder y poner fin a la guerra bipartidista. Sin embargo, lo que para las élites era una salida institucional, para los campesinos significó la consolidación de su exclusión. Ningún otro movimiento político podía tener representación real, y las necesidades básicas del campo siguieron sin ser atendidas. En ese escenario germinaron las semillas de la insurgencia comunista. Entre los líderes campesinos de aquellos años destacó un hombre que pasaría a la historia con el nombre de guerra de Manuel Marulanda Vélez, apodado Tiro Fijo. Hijo de campesinos antioqueños, había crecido conociendo la dureza de la tierra y la represión de los terratenientes. En su juventud se vinculó al Partido Comunista Colombiano y pronto se convirtió en un dirigente natural de los grupos de autodefensa campesina que surgieron en el sur del país. Para Marulanda y sus compañeros, la lucha armada era la única vía posible frente a un Estado que consideraban represor y excluyente. El episodio que marcaría el nacimiento oficial de las FARC ocurrió en 1964, en la región de Marquetalia, un remoto enclave montañoso del departamento del Tolima. Allí, campesinos organizados bajo la influencia del Partido Comunista habían creado una comunidad autosuficiente que se sostenía gracias a la producción agrícola y a la organización armada para defenderse. El gobierno colombiano, bajo la presidencia de Guillermo León Valencia, consideró que estas llamadas repúblicas independientes eran un desafío directo a la autoridad nacional y decidió acabar con ellas. Con apoyo de asesores militares de los Estados Unidos, se puso en marcha la Operación Marquetalia, una ofensiva de miles de soldados que buscaba arrasar con los insurgentes. Pero la operación no resultó como se esperaba. Los campesinos resistieron, conocedores de la selva y las montañas, y lograron escapar del cerco militar. Fue en esa huida y posterior reorganización que se consolidó la idea de formar una guerrilla de carácter permanente y con un proyecto político revolucionario claro. El 2 de mayo de 1966, en un congreso guerrillero celebrado en las montañas, se fundaron oficialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Su estructura inicial era modesta, poco más de 40 combatientes armados con fusiles viejos, escasos recursos y la convicción de que podían crecer desde el campo para llegar a tomar el poder nacional. Desde sus inicios, las FARC se definieron como el brazo armado del Partido Comunista y asumieron la doctrina marxista-leninista como guía. Su objetivo declarado era derrocar el orden establecido en Colombia y reemplazarlo por un sistema socialista basado en la redistribución de la tierra y la justicia para los más pobres. La guerra, según su visión, no era una elección, sino una consecuencia de la violencia del Estado contra el campesinado. Con esa narrativa, lograron ganar simpatías en las regiones rurales más olvidadas, donde los terratenientes mantenían condiciones de explotación casi feudales y el gobierno central apenas existía. Durante sus primeros años, las FARC operaron principalmente en las zonas del sur y oriente del país, moviéndose a través de la geografía agreste que les servía de refugio natural. Su estrategia se basaba en pequeñas emboscadas, hostigamientos a la fuerza pública y acciones simbólicas que buscaban demostrar su capacidad de resistencia. Eran todavía una guerrilla pequeña, pero con una base social sólida en algunas comunidades campesinas que veían en ellos a una especie de ejército protector frente a los abusos de autoridades locales y militares. El liderazgo de Manuel Marulanda fue determinante en esta primera etapa.
Conocido por su habilidad para la guerra de guerrillas y su austeridad personal, se convirtió en la figura central de la organización. A su lado se encontraba Jacobo Arenas, un intelectual comunista que aportó la ideología y la visión política al naciente movimiento. Entre ambos construyeron una alianza que sería fundamental. Marulanda representaba la raíz campesina y militar, mientras Arenas consolidaba el sustento ideológico y estratégico. La década de los 70 vio a las FARC empezar a expandirse. Aunque seguían siendo un grupo relativamente pequeño en comparación con el ejército colombiano, comenzaron a establecer frentes en distintas regiones del país. Cada frente era autónomo en su operación, pero respondía a una estructura centralizada en lo político y lo militar. Poco a poco, la guerrilla empezó a adquirir más armas, a mejorar su entrenamiento y a atraer a jóvenes que veían en ella una opción de lucha frente a la falta de oportunidades. El contexto internacional también influyó. América Latina estaba marcada por la Guerra Fría, y los Estados Unidos veían cualquier movimiento comunista como una amenaza que debía ser contenida. Mientras tanto, Cuba se erigía como un faro revolucionario que inspiraba a muchos de estos movimientos. Aunque las FARC nunca tuvieron un vínculo directo comparable al de otros grupos con La Habana, sí compartieron esa inspiración de la lucha armada como motor de cambio social. A finales de los 70, las FARC ya no eran solo un pequeño grupo de campesinos armados. Su estructura militar había crecido y sus métodos de financiación empezaban a diversificarse, incluyendo los llamados impuestos revolucionarios a ganaderos y comerciantes en las zonas donde operaban. Aunque seguían defendiendo el discurso de lucha contra el Estado opresor, ya comenzaban a surgir tensiones entre su ideología inicial y las prácticas necesarias para sostenerse económicamente. El campesino colombiano, que a mediados de los años 60 había visto en las FARC un ejército protector, empezaba también a percibir el peso de su presencia. Con el paso del tiempo, sus exigencias financieras y sus controles sobre la vida en las comunidades marcarían una relación ambivalente entre la guerrilla y la población civil. Sin embargo, en esta primera etapa, lo que predominaba era la narrativa de resistencia contra un Estado lejano y hostil. Lo que había nacido como un grupo de autodefensa campesina se estaba convirtiendo en una guerrilla con estructura y ambiciones nacionales. Nadie podía prever en esos años iniciales que aquellas montañas que dieron refugio a Marulanda y sus hombres se transformarían en la base de un conflicto armado que se extendería por más de medio siglo. La historia apenas comenzaba, y lo que en sus inicios parecía una lucha local se transformaría, con el paso de las décadas, en una maquinaria bélica que recurriría a secuestros y al narcotráfico como pilares de su poder. La década de los 70 y especialmente los años 80 marcaron la consolidación de las FARC como una fuerza insurgente con presencia en varias regiones de Colombia. Lo que en los años 60 había sido un pequeño grupo de campesinos armados que sobrevivió a la persecución en Marquetalia, se había transformado en una organización con estructura militar definida, un ideario político que apelaba al marxismo-leninismo y un número creciente de combatientes que se multiplicaban en frentes distribuidos por todo el territorio nacional. Sin embargo, el crecimiento trajo consigo una necesidad constante de recursos, y fue entonces cuando el secuestro se convirtió en la herramienta más característica, temida y repudiada de su historia. El contexto nacional ofrecía a las FARC una oportunidad de expansión. El Estado colombiano, con poca presencia en las zonas rurales apartadas, dejaba a miles de comunidades en la desprotección. En esas regiones de difícil acceso, la guerrilla imponía su autoridad, ofreciendo en algunos casos protección frente a terratenientes o bandas armadas, pero a la vez sometiendo a las poblaciones a su control. Su organización militar ya no era improvisada. Para finales de los 70 contaban con varios frentes que operaban bajo una estructura de mando centralizada en el llamado secretariado. La guerrilla empezó a moverse en diferentes departamentos, desde Caquetá y Meta hasta Antioquia y Arauca, consolidando corredores estratégicos para su movilidad. En medio de esta expansión surgió la práctica de las llamadas retenciones económicas. Bajo este eufemismo, las FARC comenzaron a secuestrar a empresarios, comerciantes, ganaderos y personas con algún nivel de poder adquisitivo, con el argumento de que se trataba de contribuciones obligatorias para sostener la causa revolucionaria. Al inicio, los secuestros eran selectivos y se justificaban como una especie de impuesto a los ricos, pero con el tiempo se convirtieron en una práctica sistemática que alcanzó a personas de diferentes sectores de la sociedad, desde políticos de alto nivel hasta humildes campesinos que no podían pagar lo que se les exigía. Durante los años 80, Colombia vivió un auge de violencia múltiple. Los carteles de la droga, especialmente el de Medellín y el de Cali,
desataban guerras internas y atentados contra el Estado. Paralelamente, surgieron grupos paramilitares que también disputaban el control de las zonas rurales. En medio de esa tormenta, las FARC encontraron terreno fértil para crecer, pero también para endurecer sus métodos. El secuestro se convirtió en una fuente principal de financiamiento. Era un mecanismo rápido y eficaz para obtener dinero en un país donde el Estado no tenía la capacidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en muchas regiones. Los casos emblemáticos comenzaron a multiplicarse y a tener gran repercusión mediática. En 1982, el secuestro del político y periodista Guillermo Cano, quien más tarde sería asesinado por el narcotráfico, marcó un precedente en la estrategia de las FARC de usar estas acciones para generar presión. En años posteriores, las retenciones incluyeron a figuras como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, cuyo cautiverio se prolongaría durante más de 6 años, aunque ese episodio ya correspondería a una etapa más avanzada. La guerrilla descubrió que el secuestro no solo producía dinero, sino también notoriedad política y capacidad de negociación. Para muchos colombianos, la década de los 80 estuvo marcada por el miedo permanente a ser secuestrado. Viajar por carretera se volvió un riesgo constante. En rutas estratégicas, como las que conectaban ciudades con regiones del interior, era común que las FARC instalaran retenes falsos disfrazados de puestos de control, donde detenían buses, carros particulares y camiones para identificar a personas de interés. Quien tenía un apellido reconocido o cierta capacidad económica era llevado a la selva, donde pasaba meses o años en cautiverio, encadenado, vigilado por guerrilleros y sometido a condiciones de vida inhumanas. El impacto social fue devastador. Familias enteras se arruinaron tratando de pagar rescates millonarios, y en muchos casos ni siquiera después del pago lograban recuperar a sus seres queridos. El miedo se instaló en la clase media y alta, que comenzó a blindar sus casas, a contratar escoltas y a modificar radicalmente su forma de vida. En los pueblos pequeños, el secuestro también se convirtió en un arma de control, pues los guerrilleros retenían a líderes locales, a pequeños comerciantes o a campesinos que no obedecían sus órdenes. Lo que en los años 60 había nacido como una supuesta lucha contra la injusticia social, en los 80 ya mostraba un rostro mucho más oscuro, en el que civiles inocentes se convirtieron en víctimas directas. El secuestro se volvió tan común que comenzó a institucionalizarse dentro de la organización. Se crearon estructuras específicas encargadas de planear y ejecutar estas operaciones. Los llamados cautiverios colectivos se volvieron una realidad en campamentos de la selva, donde decenas de secuestrados compartían espacio en condiciones precarias, esperando que sus familias negociaran con la guerrilla. Los testimonios de quienes sobrevivieron a esos años revelan historias de hambre, enfermedades, cadenas amarradas al cuello o a los tobillos, caminatas interminables por la selva y un aislamiento psicológico que marcó sus vidas para siempre. El Estado colombiano intentó responder, pero su capacidad era limitada. Las Fuerzas Armadas lanzaban operativos de rescate, aunque en muchos casos fracasaban o provocaban la muerte de los secuestrados en medio de los combates. Paralelamente, surgieron empresas privadas de seguridad y hasta compañías especializadas en seguros contra secuestros. Colombia llegó a ser catalogado como el país con mayor número de secuestros en el mundo, un triste récord que acompañaba el nombre de las FARC en cada titular internacional. No obstante, las FARC no se limitaban únicamente al secuestro por dinero. También comenzaron a usarlo como herramienta política. A finales de los 80 y en los 90, se multiplicaron los llamados canjes humanitarios, en los que la guerrilla retenía a militares y policías para exigir el intercambio por guerrilleros presos. Esto generó una nueva dimensión del conflicto, pues ya no se trataba solo de un crimen para financiarse, sino de una estrategia de negociación frente al Estado. En muchas regiones, los secuestros masivos, como el ocurrido en la iglesia La María en Cali en 1999, dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva del país. Mientras tanto, el discurso oficial de las FARC trataba de justificar estas prácticas. En sus comunicados hablaban de impuestos revolucionarios, de prisioneros de guerra y de medidas necesarias para sostener la lucha armada. Sin embargo, la realidad que vivían los cautivos y sus familias mostraba una brutalidad que contradijo de forma cada vez más evidente sus supuestos ideales de justicia social. El secuestro se transformó en la marca infame de la organización, el rasgo que más repudio generó tanto en Colombia como en la comunidad internacional. Con el paso de los años, el secuestro se convirtió en un círculo vicioso.
Cuanto más dinero obtenían, más capacidad tenían para expandirse, reclutar combatientes y adquirir armas. A medida que se fortalecían, también aumentaba la cantidad de secuestros, generando un ciclo interminable de violencia y sufrimiento. Los recursos obtenidos no solo financiaban la compra de fusiles o explosivos, sino también el control territorial en amplias zonas del país, donde la guerrilla imponía su ley. La práctica del secuestro transformó por completo la relación entre las FARC y la sociedad colombiana. Si en los 60 habían logrado cierto grado de legitimidad en comunidades campesinas que veían en ellos defensores frente a terratenientes y al abandono estatal, para los 80 y 90 eran ya vistos como verdugos de una población indefensa. El miedo y el odio comenzaron a crecer, erosionando la base social que alguna vez habían tenido. Sin embargo, la organización, lejos de moderar sus métodos, intensificó sus acciones a medida que el país entraba en una nueva etapa marcada por otra fuente de financiación aún más poderosa, el narcotráfico. El secuestro fue el puente que llevó a las FARC a convertirse en una máquina económica. Fue la escuela donde aprendieron a transformar el dolor humano en capital, a negociar con la vida de los otros como si se tratara de mercancía, y a consolidar estructuras cada vez más frías y calculadoras. En esa lógica perversa, el cautiverio se volvió parte del paisaje del conflicto colombiano. Nadie estaba a salvo, ni políticos, ni militares, ni campesinos, ni extranjeros. Cada colombiano que salía a una carretera llevaba en su mente el temor de no regresar. La práctica del secuestro, aunque condenada internacionalmente, les dio a las FARC la capacidad de sobrevivir y fortalecerse en un país donde la guerra parecía no tener fin. Esa capacidad de financiación y control les abriría la puerta a su siguiente gran transformación, su incursión en el negocio de la cocaína, una economía mucho más lucrativa y peligrosa que terminaría definiendo el rumbo del conflicto armado durante las siguientes décadas. A mediados de la década de los 80, Colombia vivía un escenario de violencia en múltiples frentes. Por un lado, los carteles del narcotráfico consolidaban su poder económico y militar. Por otro, el Estado enfrentaba una serie de grupos insurgentes que se expandían por la geografía nacional. En ese contexto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en sus primeros años se habían presentado como un movimiento campesino en busca de justicia social, empezaron a transitar un camino decisivo, el de la financiación a través de la cocaína. Este giro marcaría para siempre la percepción de la guerrilla, su capacidad operativa y el destino mismo del conflicto armado. El vínculo no se dio de manera inmediata ni como una alianza formal con los carteles, sino como una serie de dinámicas locales que fueron evolucionando. En las zonas rurales donde las FARC tenían control territorial, los cultivos ilícitos comenzaron a proliferar. Campesinos, presionados por la falta de oportunidades económicas y el abandono estatal, encontraron en la hoja de coca una fuente de sustento más rentable que los cultivos tradicionales. La guerrilla, que en un inicio se limitó a regular la producción y cobrar un impuesto revolucionario a quienes participaban en la cadena de valor, fue dando pasos hacia una participación más directa. Este impuesto consistía en un cobro a los cultivadores y a los intermediarios que compraban la pasta base. Las FARC justificaban la práctica como una medida para financiar su lucha y garantizar la seguridad de los campesinos en territorios donde el Estado no ejercía control. Sin embargo, en la práctica, significaba que la organización estaba obteniendo ingresos millonarios a costa de un negocio ilegal que no solo transformaba la economía rural, sino que alimentaba la violencia. En pocos años, la guerrilla dejó de ser vista como un grupo armado de resistencia campesina para convertirse en un actor central dentro de la economía cocalera. A medida que el narcotráfico crecía en importancia a nivel global, las FARC se consolidaron como un socio estratégico para intermediarios y carteles. Los narcos necesitaban territorios seguros para cultivar y procesar, y la guerrilla podía ofrecérselos a cambio de una retribución económica. De este modo, la frontera entre ideología y economía se fue diluyendo. Los recursos obtenidos permitieron a las FARC dar un salto cualitativo en su capacidad militar. Mientras en los años 60 y 70 se limitaban a emboscadas y ataques de bajo impacto, en los 90 ya contaban con armamento moderno, explosivos, sistemas de comunicación y capacidad logística para ejecutar operaciones de gran envergadura. El financiamiento del narcotráfico les permitió reclutar más combatientes, ofrecer sueldos a sus miembros y sostener una estructura de guerra prolongada contra el Estado. Con esta transformación, la guerrilla llegó a controlar vastas extensiones del territorio nacional. Departamentos como Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare se convirtieron en epicentros de producción de coca y de presencia guerrillera.
El Estado, débil en esas regiones, no podía competir con la autoridad que imponían los frentes de las FARC. En muchos de esos lugares, los guerrilleros se convirtieron en la ley, administraban justicia, regulaban precios e incluso resolvían disputas entre campesinos. Sin embargo, este crecimiento trajo consigo un cambio profundo en la imagen de la organización. Para amplios sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, las FARC dejaron de ser percibidas como un movimiento con aspiraciones revolucionarias y pasaron a ser catalogadas como un grupo narcoterrorista. La etiqueta no era gratuita. La combinación de secuestros, extorsiones y control del narcotráfico configuraba un panorama en el que los ideales políticos quedaban relegados frente a la maquinaria de financiación ilegal. El auge económico también trajo divisiones internas. Algunos comandantes insistían en mantener la lucha ideológica y política, recordando los orígenes campesinos y marxistas del movimiento. Otros, en cambio, veían en la coca un motor imparable que garantizaba recursos sin precedentes. Este debate nunca terminó de resolverse, pero en la práctica, la financiación del narcotráfico se impuso como la base material de la insurgencia. La relación con los carteles no siempre fue pacífica. Aunque en ciertas regiones hubo acuerdos, en otras se produjeron enfrentamientos por el control de rutas y territorios. Los paramilitares, financiados también por sectores ligados al narcotráfico, entraron en la disputa, lo que derivó en masacres, desplazamientos forzados y una violencia aún más cruenta en el campo colombiano. Así, los campesinos, que en un inicio habían visto en la guerrilla una forma de defensa frente al abandono del Estado, terminaron atrapados en una espiral de violencia en la que eran a la vez productores, víctimas y rehenes. El impacto del narcotráfico en la vida interna de las FARC fue innegable. Las finanzas se robustecieron al punto de que, según estimaciones de la inteligencia militar y de organismos internacionales, la guerrilla llegó a recibir cientos de millones de dólares al año. Con esos recursos, no solo se fortaleció la capacidad armada, sino que también se invirtió en redes internacionales de apoyo, en campañas propagandísticas y en la expansión de sus estructuras urbanas. La internacionalización fue otro capítulo de este auge. Informes de la época revelan que las FARC establecieron vínculos con organizaciones extranjeras, tanto insurgentes como criminales. Desde entrenamientos con grupos armados de otras latitudes hasta nexos con redes de tráfico que llevaban la cocaína hacia mercados en Estados Unidos y Europa, la guerrilla se insertó en un entramado transnacional que le daba más alcance y poder. En paralelo, el discurso oficial de sus líderes buscaba justificar la relación con el narcotráfico. Argumentaban que no eran narcotraficantes, sino que simplemente cobraban impuestos a una economía que ya existía. Sin embargo, las pruebas en campo mostraban otra realidad: laboratorios protegidos por guerrilleros, rutas seguras bajo su control, pistas clandestinas en zonas dominadas por sus frentes. La línea entre impuestos y participación activa se volvió cada vez más borrosa. Para el Estado colombiano, enfrentar a una guerrilla con semejante poder económico representó un desafío monumental. El ejército, durante años mal financiado y con escasa presencia en las selvas, tuvo que adaptarse a un enemigo que ya no era un pequeño grupo insurgente, sino una organización armada con capacidad de sostener ofensivas prolongadas y golpear en diferentes regiones al mismo tiempo. La ofensiva guerrillera alcanzó uno de sus picos a finales de los 90. Atentados contra bases militares, tomas de poblaciones enteras y emboscadas de gran magnitud evidenciaban que las FARC habían alcanzado una de sus mayores capacidades ofensivas en toda su historia. Sin el dinero del narcotráfico, este despliegue habría sido imposible. Pero este auge también trajo consigo consecuencias negativas para la guerrilla. La vinculación con el narcotráfico los aisló políticamente. Sectores de la izquierda que en algún momento simpatizaron con su causa comenzaron a tomar distancia, al considerar que la lucha ideológica había quedado relegada. En el plano internacional, la designación de las FARC como grupo terrorista por parte de Estados Unidos y la Unión Europea limitó cualquier intento de reconocimiento político. A finales de los 90 e inicios del nuevo siglo, el narcotráfico ya no era un complemento, sino la columna vertebral de las finanzas guerrilleras. Esta transformación redefinió la naturaleza de la organización y selló su destino. Aunque mantenían un discurso político, su práctica cotidiana los acercaba cada vez más al crimen organizado que a una insurgencia tradicional. El paso de las FARC del secuestro al narcotráfico no fue un simple cambio de táctica, sino una transformación estructural. La cocaína les dio recursos y poder,
pero también los condenó a un aislamiento político y a un nivel de violencia que profundizó el sufrimiento del pueblo colombiano. Este auge, financiado por la economía ilícita, marcaría el punto más alto de la organización, pero también sembró las semillas de su posterior declive. Al comenzar el nuevo milenio, las FARC estaban en el punto más alto de su poder militar y territorial. Controlaban extensas zonas del sur y el oriente colombiano, imponían su autoridad en cientos de municipios, y habían demostrado una capacidad bélica que superaba la de décadas anteriores. Sin embargo, esa misma fortaleza, sustentada en el narcotráfico y en una violencia sistemática contra la población civil, sembró las condiciones para un declive inevitable. La década de los 90 había sido testigo de tomas guerrilleras que estremecieron al país. En 1998, con la llegada de Andrés Pastrana a la presidencia, se intentó un proceso de negociación sin precedentes. Se entregó a la guerrilla un territorio del tamaño de Suiza, conocido como la zona de distensión, para que sirviera como escenario de diálogo. San Vicente del Caguán se convirtió en el centro de la política nacional. Allí, durante 4 años, se realizaron encuentros, ruedas de prensa y gestos de negociación que mantenían en vilo a Colombia. Pero el proceso fracasó. Mientras la comunidad internacional observaba con expectativa, las FARC aprovecharon la zona despejada para fortalecerse militarmente, entrenar combatientes, expandir el narcotráfico y planear ataques. Los secuestros no cesaron y la violencia continuó. La frustración fue enorme. Los diálogos, que se habían presentado como la oportunidad histórica para la paz, terminaron en desilusión y desconfianza. El fracaso del Caguán abrió la puerta a un cambio radical en la estrategia del Estado. Con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia en 2002, se impulsó la llamada política de seguridad democrática. Respaldado por el Plan Colombia, un programa de cooperación con Estados Unidos que aportó miles de millones de dólares en ayuda militar y tecnológica, el gobierno lanzó una ofensiva sin precedentes contra la insurgencia. Por primera vez en décadas, el Estado recuperaba terreno en zonas dominadas por las FARC. Helicópteros artillados, tecnología satelital, inteligencia militar y una mayor presencia de tropas profesionales transformaron la correlación de fuerzas. La guerrilla, que hasta entonces había sido dueña de vastas regiones, empezó a replegarse. Uno de los golpes más duros se produjo en 2008 con la Operación Jaque. Ese año, las Fuerzas Armadas lograron rescatar a 15 secuestrados de alto perfil, entre ellos Ingrid Betancourt, 3 contratistas estadounidenses y varios militares y policías. El rescate, ejecutado sin disparar un solo tiro, fue un golpe devastador para la moral de la guerrilla y un triunfo mediático para el gobierno. Ese mismo año, la cúpula de las FARC sufrió pérdidas irreparables. En marzo, Raúl Reyes, considerado el segundo al mando, murió en un bombardeo en territorio ecuatoriano, lo que desató una crisis diplomática regional. Semanas después, Iván Ríos, otro miembro del secretariado, fue asesinado por su propio jefe de seguridad. Y en mayo, Manuel Marulanda Vélez, el histórico fundador conocido como Tiro Fijo, falleció por causas naturales en la selva. La guerrilla perdió a sus líderes más visibles en cuestión de meses, quedando debilitada y desorientada. En 2010, el Estado asestó otro golpe demoledor, la muerte de Jorge Briceño Suárez, alias el Mono Jojoy, considerado el jefe militar de la organización. Un bombardeo de precisión acabó con su vida en las selvas del Meta, en una operación que demostró la capacidad tecnológica alcanzada por las Fuerzas Armadas. 2 años más tarde, en 2011, Alfonso Cano, sucesor de Marulanda como comandante máximo, fue abatido en el Cauca. Con estas muertes, la guerrilla se debilitó no solo en lo militar, sino en lo simbólico. Los líderes que habían acompañado su crecimiento durante medio siglo ya no estaban, y aunque surgieron nuevos mandos, la capacidad de cohesión interna se erosionó. En 2016, se firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El pacto contemplaba la dejación de armas por parte de la guerrilla, su transformación en partido político y un sistema especial de justicia para esclarecer los crímenes cometidos durante décadas de guerra. La imagen de Timochenko, el último comandante máximo de las FARC, firmando la paz con Juan Manuel Santos en Cartagena, recorrió el mundo como símbolo de un cierre histórico. Pese a ello, la implementación del acuerdo enfrentó enormes desafíos. Miles de combatientes se desmovilizaron, entregando su armamento a las Naciones Unidas. Sin embargo, no todos aceptaron el proceso.
Algunos mandos medios, inconformes con los términos del acuerdo o atraídos por las rentas del narcotráfico, se apartaron y dieron origen a las llamadas disidencias de las FARC. Estas estructuras mantienen hasta hoy presencia en varias regiones del país, dedicadas principalmente al control de economías ilegales. Hoy, las FARC como estructura militar ya no existen, pero su sombra persiste. El partido político que surgió tras el acuerdo, primero llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y luego renombrado como Comunes, ha tenido escasa acogida en las urnas. La marca FARC quedó asociada al dolor, y desligarse de ese pasado ha sido prácticamente imposible.